No sé si te pasa, pero hay muchas veces que me siento cansado y no es del cuerpo. Estoy cansado de sostener. Y eso, después de los 40, se siente muy pero muy distinto. Bienvenidos. Antes, el cansancio era solo físico. Uno no paraba, andaba constantemente, iba, venía, llevaba, traía, hacía esto, hacía lo otro. Se trataba, obviamente, también de una cuestión de energía. Por lo tanto, cuando nos sentíamos cansados, esto se solucionaba solamente con un buen descanso. Uno se acostaba a la noche y al otro día recuperaba todas las energías como para volver a repetir todo eso que lo había cansado tanto al cuerpo el día anterior. Lo podía hacer de nuevo sin ningún problema. Hoy el cansancio es meramente mental. Y antes nunca nos preparamos para realizar un tipo de descanso que aplacara este cansancio. Este cansancio aparece cuando experimentamos el agotamiento de pensar y pensar, de no poder parar, aunque sea un poquito, la cabeza. Es también sentir la responsabilidad de cumplir con todo aquello a lo que todo nuestro entorno se ha acostumbrado. Es sostener esos roles que ya no nos están representando. Y encima aparece la culpa. Porque todo está bien, el trabajo, la familia, las responsabilidades, pero hay algo por dentro que nos pide aire. Con respecto a esto, les comparto algo que hice. Hace un tiempo me compré una moto. En realidad la cambié por un auto que tenía. Y esto se debe en gran medida a que, no sé, pero escuché una voz interior, algo de ruido, que me dijo que necesitaba dar una vuelta en moto. Yo nunca tuve motos, tuve moto cuando era adolescente, un tiempo. Y después es como que nunca más me llamaron la atención. Pero esta cuestión de, sobre todo últimamente, ver en diferentes plataformas y medios donde gente realizaba viajes en moto y contaba su experiencia, es como que te hace sentir una curiosidad. Y sabiendo esto, que cuentan muchos, que llegado el momento ya del final de su vida, si vos le preguntás a alguien que está atravesando eso, de qué se arrepiente, generalmente la respuesta es que no se arrepienten de cosas que hicieron, sino de cosas que dejaron de hacer. Entonces, en relación a esto, uno trata de que cuando llegue ese momento no nos queden cosas por realizar, no nos quede un arrepentimiento por algo que no hicimos. Después me di cuenta que no era solamente yo el que hacía una cosa así. Pude comprobar muchísimas personas de mi edad que también hicieron lo mismo, que nunca habían andado en moto en su vida y de repente a los 55, 60 años se compraron una moto y empezaron a viajar por muchísimos lugares haciendo miles de kilómetros. Entonces esto me da la pauta de que hay algo, hay esa voz interior que no podemos dejar de escucharla. Este episodio de la moto me sirvió para darme cuenta que de vez en cuando tengo que pensar en mí, de ser un poquito egoísta y de darme algún gusto en vida. No se trata tampoco de hacer cosas totalmente extravagantes de que uno lo pueda pasar mal y arrepentirse. Esto generalmente está como pensado. Solamente lo que tratamos de hacer es de no apagar una voz con una propuesta nueva apenas la escuchemos, sino que la trabajemos y veamos que si es factible poder hacerlo, hay que hacerlo.
Así que lo importante, ya se trate de algún un sueño así particular, individual, se trate de algún cambio en relación al trabajo, algún cambio en costumbres que uno tiene con la familia, lo que sea, en este proceso de reinventarnos tenemos que dejar la culpa un poquito de lado. Aprendí que este cansancio no se combate durmiendo más. Este cansancio se escucha, se revisa, y él a veces te obliga a cambiar cosas incómodas. En esto de escucharse más profundo a uno mismo, llegué a la conclusión de que no puedo mentirme a mí mismo. En ese momento estoy solo conmigo y no me queda otra que ser sincero. Hoy, cada día, trato de meditar un ratito y eso me brinda una tranquilidad y una claridad mental que estoy seguro que no podría lograr de otra forma. Por lo que en ese estado de calma puedo sentirme seguro de la próxima decisión a tomar o de los próximos pasos a seguir. Creo que ese es el momento ideal para decidir qué cambios realizar, en qué proyectos avanzar, sin temor a arrepentirnos, porque esta decisión se toma en un estado de conciencia muy pura. Un ejemplo de esto, personal, es el hecho de que me haya colocado este aro a los 50 años. Yo esa decisión la tomé, como veníamos explicando, muy consciente, sabiendo que iba a tener la reprobación de gente cercana a mí, y sé también que esa reprobación no me iba a afectar en lo más mínimo. Entonces, cuando se llega a una decisión así, se realiza este cambio con total naturalidad y con total libertad. Hay una persona que me dijo: mirá vos, después de viejo artista. A mí me dio risa porque era como que me esperaba una cosa así, porque a lo mejor yo también internamente lo había pensado. Pero no se trata de complacer a los demás o de dejar de hacer cosas con uno por el miedo al ridículo. A mí me encanta, yo estoy orgulloso de mi aro y estoy orgulloso de la decisión que he tomado, de enfrentarme a la mirada del otro reprobatoria. Es mi vida, es ahora. En esta cuestión que veníamos hablando de las cosas que hacemos, reinventarse después de los 40 tampoco no significa exclusivamente hacer más cosas o hacer cosas nuevas, sino que también significa dejar de hacer algunas cosas, olvidar algunas prácticas que ya no corresponden con lo que sentimos hoy en día. Así que, retomando esto de lo que veníamos hablando, de hacer cosas nuevas, de que no nos quede nada en el tintero, de cumplir todos nuestros proyectos cuanto antes, también debemos considerar que reinventarse es escuchar también esa voz que te dice: a veces menos es más. Y se trata principalmente de soltar esas viejas tradiciones que estamos acostumbrados a hacer y que hoy, si hilamos finitos, no nos suman en nada. Un ejemplo para esto puede ser que si estamos acostumbrados a una vez en la semana juntarnos con un grupo de amigos o con tal familiar a cenar y uno ya se siente incómodo en esa reunión porque ya sea porque se habla siempre de lo mismo, porque se termina siempre escuchando las mismas cosas, que ya es algo rutinario y uno por ahí tiene la necesidad de vivir otras cosas en ese momento, a lo mejor, de cambiar algo de la rutina. Y si uno ve que no le va a traer
grandes complicaciones con el entorno más íntimo, hay que dejar de hacerlo, o hacerlo con menos frecuencia, o dejar de cumplir con esos hábitos que en definitiva uno puede llegar a sentir como una pérdida de tiempo. Y esto es una decisión muy personal que hay que hacerle entender a la gente que la tienen que aceptar. Eso también es reinventarse. Obviamente, decir bien las cosas sin tratar de herir a los demás, pero todos los cambios de las personas se tienen que aceptar de la misma manera. Yo personalmente estoy aprendiendo a esquivar algunos lugares donde ya no me siento tan bien. Yo estoy bien conmigo mismo, en soledad, entonces no veo por qué por ahí tengo que interrumpir ese momento por compartir algo con alguien que ya no me está llenando mucho de energía. Entonces hoy priorizo, como habíamos hablado antes, en pasar vida de mejor calidad, tiempo de más calidad. Y eso implica estar uno solo, estar con otra gente, estar con animales, hacer cosas diferentes que a uno le sumen. Que a lo largo del día no hayamos hecho nada por obligación. No es tarde, ¿eh? Es ahora. Si algo de esto te resuena, suscríbete, así compartimos más experiencias juntos y vemos a dónde nos lleva este camino que es la vida.